Toca algo que valga la pena y te pago la universidad. Si logras tocar algo que realmente valga la pena, yo mismo te pago la universidad completa. Las palabras cayeron como plomo sobre el auditorio del Conservatorio Nacional de Música. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de vergüenza ajena. 200 personas contenían la respiración mientras el profesor Augusto Villamil sostenía su copa de champán con una sonrisa torcida, mirando desde el escenario hacia las últimas filas donde los becados se agrupaban como pájaros asustados. Era la noche de gala anual, esa celebración donde el dinero y el talento supuestamente se encontraban para celebrar la música. Pero en realidad era un desfile de egos, un escaparate de apellidos importantes y donaciones millonarias. Los candelabros de cristal proyectaban luz dorada sobre trajes de diseñador y vestidos que costaban más que un semestre completo de matrícula. El aroma de perfumes franceses se mezclaba con el de canapés importados. Las risas eran corteses, medidas, falsas. Todo brillaba. Todo olía a poder. Augusto Villamil era el rey de ese reino. A sus 52 años, lucía el cabello plateado peinado hacia atrás con gel, un smoking italiano impecable y gemelos de oro blanco que captaban cada destello de luz. Su rostro era angular, aristocrático, con esa clase de arrugas que en los ricos se ven distinguidas y en los pobres simplemente viejas. Había sido pianista de concierto en su juventud, había tocado en Viena, en Londres, en Nueva York. Ahora era director del conservatorio más prestigioso del país, juez de concursos internacionales y dueño de una fortuna heredada que nunca había necesidad de mencionar porque todos la conocían. Esa noche, después del tercer brindis y en medio de su discurso sobre mantener la excelencia y tradición de nuestra institución, había decidido hacer un comentario que él consideraba gracioso. Algunos creen que la música es democrática, había dicho, paseándose por el escenario con la desenvoltura de quien nunca ha conocido el miedo a no ser escuchado. Que basta con tener manos y un instrumento para crear arte. ¡Qué ingenuidad tan encantadora! Risas educadas brotaron entre el público, copas se alzaron, cabezas asentían. El verdadero arte requiere cultivo, refinamiento, años de formación en las mejores escuelas. Requiere haber crecido rodeado de belleza, no de... Hizo una pausa calculada, su mirada recorriendo las últimas filas. Circunstancias adversas. Más risas, esta vez más seguras, más crueles. Y entonces lo vio, o mejor dicho, lo señaló. Mateo Rivera estaba sentado en la penúltima fila, vestido con el único traje que tenía, uno heredado de su padre que le quedaba ligeramente grande en los hombros y corto en las mangas. Tenía 23 años, pero su rostro mostraba el cansancio de quien ha trabajado desde los 14. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, callosas, con las uñas cortas y limpias, pero sin el barniz de manicura que lucían las de sus compañeros. Su piel morena contrastaba con el mar de rostros pálidos y bronceados artificialmente que lo rodeaban. Mateo había llegado al conservatorio hacía 2 años, gracias a una beca gubernamental para estudiantes de escasos recursos. Cada mañana tomaba 2 autobuses desde el barrio obrero, donde vivía con su madre y sus 3 hermanos menores. Estudiaba piano, pero no en el gran salón de ensayo con los Steinway de cola. Él practicaba en los sótanos, en teclados viejos y desafinados, en los horarios que nadie más quería, las 6 de la mañana o las 11 de la noche. Sus compañeros lo llamaban el becado, con ese tono que convierte una palabra neutra en insulto. Nunca lo invitaban a las fiestas, nunca le preguntaban si quería unirse a los grupos de estudio en las cafeterías caras del centro. Mateo era invisible,
excepto cuando servía para recordarles a los demás cuán afortunados eran. ¡Tú! La voz de Villamil resonó amplificada por el micrófono inalámbrico. Su dedo índice apuntaba directamente a Mateo. El joven de la beca social. ¿Cómo te llamas? Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 200 pares de ojos se volvieron hacia él como reflectores. Quiso desaparecer, fundirse con la silla de terciopelo rojo. Pero su voz, entrenada en años de cantar en el coro de la iglesia del barrio, salió clara. Mateo Rivera, profesor. Mateo Rivera, repitió Villamil, saboreando cada sílaba como si fuera un chiste privado. Llevas 2 años aquí, ¿verdad? Con nuestra generosa beca que el gobierno nos obliga a otorgar. Mateo asintió. No había beca que el gobierno obligara a otorgar. Él había ganado esa beca después de un examen brutal donde compitió contra 500 aspirantes. Pero contradecir al profesor Villamil era un suicidio académico. Dime, Mateo Rivera, continuó el profesor, bajando del escenario y caminando por el pasillo central como un depredador que ha olido sangre. ¿Tú crees que tienes lo necesario para estar aquí, entre verdaderos músicos? El murmullo comenzó. Algunos se removían incómodos en sus asientos. Otros sonreían, anticipando el espectáculo. Las madres de los estudiantes becados, sentadas en grupos apretados en las esquinas, apretaban sus carteras baratas entre las manos. Yo estudio mucho, profesor. Intento dar lo mejor cada día. Estudiar mucho. Villamil soltó una carcajada suave. ¡Qué lindo! El esfuerzo, la perseverancia, valores muy nobles para otras profesiones. Pero la música, el verdadero arte, no se trata de esfuerzo, se trata de don, de herencia, de sangre. Se detuvo justo frente a la fila de Mateo, tan cerca que el joven podía oler su colonia cara, ver el reflejo de las luces en sus gemelos de oro. Hagamos algo divertido, dijo Villamil, girando para dirigirse al público completo, abriendo los brazos como un showman. Una pequeña demostración. Mateo Rivera va a tocar para nosotros, ahora mismo, y si logra tocar algo que realmente valga la pena, algo que me conmueva, algo que justifique que ocupa un lugar que podría tener un estudiante con verdadero linaje musical, yo personalmente pagaré el resto de su carrera, cada centavo. El auditorio explotó en murmullos. Algunos aplaudieron, otros rieron abiertamente. El rector del conservatorio, sentado en primera fila, movía la cabeza ligeramente, pero no intervino. Nunca intervenían cuando Villamil decidía educar a los becados. ¿Qué dices, Mateo Rivera? ¿Aceptas mi generosa oferta? Mateo sentía que el mundo se mecía bajo sus pies. Sus manos temblaban. Toda su vida había sido así. Momentos donde tenía que demostrar que merecía el espacio que ocupaba. En la escuela primaria, donde era el único becado. En el bachillerato, donde tuvo que trabajar de empacador para pagar sus libros. Y ahora aquí, en el templo de la música, donde cada día le recordaban que no pertenecía. Pensó en su madre, en cómo limpiaba oficinas durante la noche para pagar la renta, en sus hermanos, que compartían una habitación y hacían la tarea bajo un solo foco, porque no había dinero para más lámparas. Pensó en su padre, muerto en un accidente de construcción cuando Mateo tenía 11 años, y cuyas últimas palabras habían sido: «Estudia, hijo, que la música te lleve donde yo no pude llegar». Pensó en las 1000 veces que había querido renunciar, en las noches practicando hasta que sus dedos sangraban, en los profesores que lo ignoraban o le ponían notas más bajas porque no tenía la sensibilidad que se requería, en los compañeros que escondían partituras cuando él pedía prestadas, en las humillaciones diarias, pequeñas y grandes, diseñadas para recordarle su lugar. Y algo dentro de él, algo que había estado dormido bajo capas de miedo y resignación, despertó. Se puso de pie.
El salón se sumió en un silencio absoluto. Ya no se oían risas. Solo el tintineo lejano de hielo en vasos de whisky y el murmullo del aire acondicionado. Mateo caminó hacia el pasillo central. Cada paso resonaba en el suelo de madera pulida. Sus zapatos, lustrosos pero viejos, contrastaban con los Oxford italianos y los tacones Louboutin que cubrían ese piso. Caminó con la espalda recta, la mirada al frente, las manos quietas a los costados. Villamil sonreía, triunfante. Esto era mejor de lo que había planeado. Una lección pública sobre conocer el propio lugar, sobre aceptar las limitaciones de nacimiento. Mateo subió los 3 escalones hacia el escenario. El piano de cola Steinway modelo D lo esperaba en el centro, negro y brillante como un animal dormido. Era el mismo piano donde los mejores estudiantes daban sus recitales, donde los profesores invitados internacionales tocaban, donde Villamil mismo había interpretado Rachmaninoff en la ceremonia de inauguración. «Ah, excelente», dijo Villamil, siguiéndolo al escenario. «Qué valiente. Damas y caballeros, démosle un aplauso de ánimo a nuestro becado». El aplauso fue educado, condescendiente, como se aplaude a un niño en su primer recital escolar. Mateo se sentó en la banqueta, ajustó la altura con el mecanismo que había visto usar a otros, pero que él mismo rara vez tocaba. Sus dedos rozaron las teclas de marfil. Estaban frías, perfectamente afinadas, sensibles al más mínimo toque. ¿Y bien? Villamil se cruzó de brazos. «Te escuchamos. Algo que valga la pena, recuerda. No ejercicios de Hanon ni escalas. Algo real». Mateo cerró los ojos. Respiró profundo. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió en su mente. No pensó en Villamil. No pensó en las risas ni en las miradas de desprecio. No pensó en demostrar nada a nadie. Pensó en su abuela, doña Carmen, que había muerto 3 años atrás en su casa del pueblo, rodeada de sus 13 hijos y 40 nietos. Doña Carmen, que no sabía leer ni escribir, pero que conocía cada canción tradicional de su región, que cantaba mientras cocinaba, mientras lavaba ropa en el río, mientras tejía cobijas en las noches frías, que le había enseñado a Mateo su primera canción cuando él tenía 4 años. Pensó en su padre, cargando ladrillos bajo el sol, silbando siempre esa melodía que decía que había aprendido de su propio padre. Pensó en su madre, tarareando boleros mientras planchaba la ropa ajena a las 3 de la mañana. Pensó en sus hermanos, inventando canciones tontas que los hacían reír cuando no había dinero para la luz y tenían que cenar a oscuras, y sus manos se movieron. El primer acorde fue suave, casi imperceptible, un do mayor en la mano izquierda, simple, honesto. La mano derecha entró con una melodía que Mateo había escuchado toda su vida, pero nunca había pensado en tocar en ese templo de música europea. Un son tradicional de su región, esa música que los músicos académicos llamaban folclore, con ese tono que la hacía sonar a cosa menor. Pero bajo los dedos de Mateo, esa melodía simple comenzó a transformarse. Añadió armonías que había aprendido estudiando a Debussy. Incorporó ritmos sincopados del jazz que escuchaba en secreto en su teléfono viejo. Tejió contrapuntos que nacían de Bach, pero hablaban en el acento de su pueblo. Sus manos danzaban sobre las teclas con una libertad que nunca se había permitido en sus clases, donde siempre tocaba con miedo, con timidez, tratando de sonar como creía que debía sonar un verdadero músico. Ahora tocaba como Mateo, solo como Mateo. La melodía creció, se elevó. Sus dedos encontraron pasajes que nunca había practicado, pero que emergían naturalmente, como si hubieran estado esperando toda su vida para ser liberados. La mano izquierda creaba un bajo profundo, oscuro, que hablaba de tierra y raíces y generaciones de manos trabajadoras.
La mano derecha volaba, creaba cascadas de notas que sonaban a luz y esperanza y belleza que persiste incluso en la pobreza. Las primeras 3 filas dejaron de sonreír. La música que salía de ese piano era diferente. No era Mozart, no era Chopin, no era nada que hubieran escuchado en ese auditorio antes. Era algo visceral y elegante al mismo tiempo. Algo que sabía a tortillas recién hechas y a ambición, que olía a sudor honesto y a sueños imposibles, que hablaba de madres que lloran en silencio y de padres que mueren construyendo los edificios donde nunca podrán vivir. Una mujer en la 5ª fila, esposa de un empresario, sintió que sus ojos se humedecían sin entender por qué. Mateo aceleró el tempo. La pieza se volvió urgente, desesperada. Sus manos se movían tan rápido que se volvían borrosas. Las teclas gemían bajo sus dedos. El piano entero vibraba. Ya no era un instrumento elegante y distante, era una criatura viva que gritaba verdades incómodas. Villamil, de pie junto al piano, había perdido su sonrisa. Su rostro se había puesto pálido. Intentó mantener su postura de superioridad, pero algo en esa música lo golpeaba como puñetazos. Era técnicamente perfecto, eso no podía negarlo. Pero era más que técnica, era alma, era algo que él, con todos sus años en Viena, con todos sus conciertos en salas famosas, con toda su educación privilegiada, nunca había logrado capturar en su música. La pieza cambió nuevamente, se suavizó, se volvió íntima, tierna. Mateo tocaba ahora como si estuviera solo en su habitación pequeña, compartida con sus hermanos, donde practicaba en un teclado barato con audífonos para no molestar. Tocaba como si estuviera componiendo una canción de cuna para un mundo que nunca duerme tranquilo. Tocaba como si cada nota fuera una disculpa y una promesa y una oración. Había personas llorando abiertamente ahora. No solo las madres de los becados en las esquinas, sino también las señoras de las primeras filas, esas que habían aplaudido la crueldad de Villamil. Un empresario se quitó los lentes para limpiarse los ojos. Una estudiante de 3er año, hija de diplomáticos, dejó caer su copa de champán sin darse cuenta, porque esa música les recordaba algo que habían olvidado o que nunca quisieron saber. Que el verdadero arte no viene del privilegio, viene del dolor transformado en belleza. Viene de la necesidad de decir algo cuando no tienes voz. Viene de agarrar la vida por el cuello cuando la vida ha intentado estrangularte primero. Mateo construyó hacia el clímax final. Sus manos saltaban por todo el teclado. Octavas poderosas en la mano izquierda, arpegios vertiginosos en la derecha. El piano resonaba con cada fibra de su madera centenaria. Las cuerdas vibraban hasta sus límites. Y entonces, en el momento perfecto, cuando parecía que la música iba a explotar en un fortísimo apocalíptico, Mateo se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre el auditorio. No el silencio incómodo de antes, sino un silencio sagrado, el silencio que sigue a una revelación. Mateo tocó una última nota, un sol en el registro medio del piano. Simple, solo, perfecto. La dejó resonar. El sonido flotó en el aire, se expandió, tocó cada rincón del auditorio, se coló en cada pecho, vibró en cada corazón y lentamente, muy lentamente, se desvaneció en el silencio. Mateo retiró las manos del teclado, las colocó sobre su regazo, respiró profundo. Y solo entonces abrió los ojos. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, desde la última fila, alguien comenzó a aplaudir. Era una mujer mayor, la madre de una estudiante becada, con las manos encallecidas y los ojos brillantes. Su aplauso era lento, decidido, fuerte. Otra persona se le unió, y otra, y otra. En 5 segundos, el auditorio completo estaba de pie, aplaudiendo como no habían aplaudido en años.
No era el aplauso educado de las galas, era una ovación real, visceral, necesaria. Algunos gritaban «¡Bravo!», otros simplemente lloraban mientras aplaudían. El sonido era ensordecedor. Mateo se levantó de la banqueta aturdido. No entendía qué había pasado. Solo sabía que por primera vez en 2 años había tocado sin miedo. Había tocado siendo él mismo. Se volvió hacia donde estaba Villamil. El profesor seguía junto al piano, pero ya no parecía el mismo hombre. Su rostro había perdido todo color. Sus manos temblaban ligeramente. La copa de champán que sostenía se había resbalado de sus dedos sin que él se diera cuenta, manchando su smoking italiano con una mancha que parecía sangre bajo las luces. Sus ojos, que minutos antes brillaban con crueldad y superioridad, ahora estaban vidriosos. Miraba a Mateo como si estuviera viendo un fantasma, o peor, como si estuviera viéndose a sí mismo en un espejo que revelaba todo lo que nunca había logrado ser. Villamil abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Tú...». Su voz salió quebrada, apenas audible sobre el aplauso que continuaba. «¿Dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó a...?» Mateo lo miró directo a los ojos, no con odio, no con triunfo, solo con la calma de quien finalmente ha encontrado su voz. «Mi abuela», dijo simplemente, «mi padre, mi madre, mis hermanos, todos los profesores que nunca tuvieron sus títulos de Viena, pero que me enseñaron que la música no es un privilegio, es un lenguaje, y todos tenemos derecho a hablarlo». Antes de que alguien pudiera decir nada más, una figura se abrió paso desde las primeras filas. Era un hombre de unos 60 años, con barba blanca y un traje simple pero elegante. Sus ojos brillaban con una intensidad particular. «Extraordinario», dijo subiendo al escenario. «Absolutamente extraordinario». Villamil parpadeó, confundido. «Maestro Hoffman, yo no sabía que usted vendría esta noche. Llegué tarde a propósito. Las galas me aburren», respondió el hombre con un acento alemán marcado. Se volvió hacia Mateo. «¿Cómo te llamas, joven?» «Mateo Rivera, señor». «Mateo Rivera», repitió el hombre estrechando su mano con firmeza. «Soy Friedrich Hoffmann, director de la Academia de Música de Berlín». Un murmullo recorrió el auditorio. La Academia de Berlín era una de las 3 instituciones musicales más prestigiosas del mundo. «¿Lo que acabas de tocar?», continuó Hoffmann, «¿era una composición original?». Mateo asintió, todavía procesando quién estaba frente a él. «Sí, señor, nunca la había escrito. Solo salió». «Solo salió». Hoffmann sonrió. «Como debe ser. ¿Sabes? Llevo 40 años enseñando música. He escuchado a miles de estudiantes en todos los continentes, prodigios con técnica perfecta, niños que pueden tocar Liszt a los 10 años, jóvenes que memorizan partituras completas en días, pero lo que acabas de hacer...». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Lo que acabas de hacer es lo que todos ellos persiguen toda su vida y la mayoría nunca alcanza. Tocaste con verdad, con tu verdad». Se volvió hacia Villamil, que parecía haberse encogido 10 centímetros. «Augusto, viejo amigo, hace años que no nos vemos. Recuerdo cuando estudiamos juntos en Viena. Eras talentoso, muy talentoso, pero siempre te faltó esto», señaló a Mateo. «Siempre tocabas perfectamente, pero nunca dijiste nada. Tus notas eran correctas, pero vacías. Y en lugar de buscar tu propia voz, te dedicaste a... ¿qué? A humillar a quienes sí la tienen». Villamil intentó responder, pero solo salió un sonido ahogado. Hoffmann se dirigió al auditorio completo. «Damas y caballeros, permítanme ser muy claro. Este joven, Mateo Rivera, acaba de demostrar más musicalidad en 10 minutos que muchos de nosotros en carreras enteras. No porque haya estudiado en Viena o Juilliard, sino porque entiende algo fundamental.
La música no es una competencia de pedigríes, es un puente entre almas. Se volvió nuevamente hacia Mateo. Quiero que vengas a Berlín, beca completa, alojamiento incluido, puedes terminar tu carrera allá y después, si lo deseas, puedes ser profesor en nuestra academia. El auditorio explotó nuevamente en aplausos. Mateo sentía que sus piernas iban a ceder. ¿Era real esto? ¿Estaba soñando? ¡Maestro Hoffman! La voz de Villamil sonó pequeña, desesperada. Este conservatorio tiene un programa excelente. Yo personalmente podría supervisar. Augusto. Hoffman lo interrumpió con suavidad, pero con firmeza. Creo que ya has hecho suficiente por Mateo esta noche. Déjalo crecer, donde no tenga que demostrar cada día que merece existir. El rostro de Villamil se desmoronó completamente. Todas las capas de arrogancia y superioridad se desprendieron en un instante, revelando algo patético y frágil debajo. Intentó caminar hacia la salida del escenario, pero sus piernas no le respondían con la misma gracia de antes. Se tambaleó ligeramente. Una estudiante de primer año, una de las que se había reído más fuerte durante la humillación inicial, desvió la mirada cuando Villamil pasó junto a ella. Ya no podía mirarlo a los ojos. Ninguno de ellos podía, porque todos acababan de presenciar algo que cambiaría para siempre su percepción de qué significaba ser músico. Habían visto a alguien que vino de la nada, con un traje prestado y zapatos viejos, tocar con más honestidad y poder que cualquiera de ellos lograría con todos sus recursos. Mateo bajó del escenario entre el aplauso continuo. Sus compañeros becados lo rodearon, algunos llorando, otros simplemente abrazándolo en silencio. Las madres que habían aguantado tantas humillaciones junto a sus hijos le tocaban las manos como si fuera un milagro tangible. Una de ellas, doña Esperanza, madre de una estudiante de violín, le susurró: «Hijo, tocaste por todos nosotros, por todos los que nunca hemos sido suficiente para esta gente». Mateo la abrazó y finalmente se permitió llorar. Mientras tanto, Villamil había logrado llegar a los camerinos detrás del escenario. Se dejó caer en una silla frente al espejo. El hombre que lo miraba desde el reflejo era un extraño, despeinado, con el maquillaje del rímel corrido por las lágrimas que no recordaba haber derramado, con el smoking manchado. Por primera vez en décadas, Augusto Villamil se vio como realmente era. Un hombre que había tenido todas las oportunidades del mundo y que había creado una carrera mediocre, que había usado su posición para sentirse superior a aquellos a quienes debería haber enseñado, que había confundido el acceso con el talento, la educación cara con la sabiduría, el pedigrí con el propósito. Recordó su propio recital de graduación en Viena, décadas atrás. Recordó la crítica en el periódico, técnicamente impecable, emocionalmente ausente. Recordó cómo esas palabras lo habían perseguido durante años. Y recordó cómo, en lugar de buscar esa emoción, esa verdad que le faltaba a su música, había decidido que la emoción era sobrevalorada, que la técnica era lo único que importaba. Ahora, un joven de 23 años que había aprendido en teclados baratos y pianos desafinados, acababa de demostrarle lo equivocado que había estado toda su vida. Afuera, en el auditorio, la gala había terminado oficialmente, pero nadie se iba. La gente se agrupaba en círculos, hablando en susurros intensos. Algunos buscaban a Mateo para felicitarlo. Otros simplemente querían estar cerca de alguien que les había recordado por qué habían elegido la música en primer lugar. El maestro Hoffman conversaba con el rector del conservatorio en una esquina. Sus palabras eran educadas, pero sus intenciones claras. O este conservatorio cambiaba radicalmente su cultura, o la Academia de Berlín dejaría de recomendar estudiantes hacia aquí.
Mateo, rodeado de gente, buscó con la mirada a su madre. La encontró en la última fila, donde había estado durante toda la velada. Doña Mercedes sostenía su pequeña cartera negra, la única que tenía, y lloraba en silencio. Se abrió paso entre la multitud hasta llegar a ella. No dijeron nada, solo se abrazaron, esa clase de abrazo que contiene años de luchas y esperanzas y miedos superados. Papá hubiera estado tan orgulloso, susurró ella contra su hombro. Toqué por él, mamá, por él, por ti, por la abuela, por todos. Cuando finalmente salieron del conservatorio esa noche, ya pasaba de medianoche. La ciudad brillaba con luces artificiales, ajena al pequeño terremoto que había sacudido esas paredes elegantes. Mateo y su madre caminaron hacia la parada de autobús como hacían siempre. ¿De verdad vas a ir a Alemania?, preguntó ella. Si tú me das permiso, respondió él. Pero también voy a volver, mamá. Voy a aprender todo lo que pueda y voy a volver para enseñar a otros chicos como yo, para demostrarles que no necesitas apellido para tener voz. Doña Mercedes asintió, secándose las últimas lágrimas. Tu papá siempre decía que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de dar. Esperaron el autobús bajo una farola que parpadeaba. El aire nocturno era fresco, limpio, y mientras esperaban, Mateo comenzó a tararear la melodía que había tocado esa noche. Su madre se unió, reconociendo la canción de cuna que su propia madre cantaba. Dos voces en la noche, sencillas y sinceras, sin acompañamiento más que el ruido lejano de la ciudad. Porque la verdadera música nunca ha necesitado escenarios lujosos ni públicos de élite. La verdadera música existe en las cocinas donde las madres cantan mientras preparan la cena, en los camiones donde los obreros silban mientras trabajan, en las voces de los niños que inventan canciones en patios de tierra. La verdadera música es democrática, aunque a algunos les moleste admitirlo. Es el lenguaje que todos hablamos antes de aprender que hay palabras apropiadas y otras que no. Es el grito y el susurro de los que nunca aparecerán en programas de gala, pero que mantienen vivo el espíritu de por qué la música existe. Una semana después, Villamil presentó su renuncia al conservatorio. Nadie lo detuvo. En su carta, breve y carente de la verbosidad que caracterizaba sus discursos, escribió: He comprendido que ser profesor no es enseñar técnica, es enseñar a encontrar la propia voz. Y en eso fui un fraude. Se mudó a una ciudad pequeña en la costa, lejos de los círculos musicales de élite. Dicen que dio algunas clases particulares a niños del pueblo. Dicen que, por primera vez en décadas, volvió a tocar el piano. No para públicos, no para competir, solo para él. Y que en esas sesiones privadas finalmente encontró algo de la honestidad que había perseguido toda su vida. Mateo viajó a Berlín 3 meses después. Su historia se corrió rápidamente entre las comunidades musicales de Europa. No como una anécdota graciosa, sino como una llamada de atención. Conservatorios en varios países comenzaron a revisar sus procesos de admisión, sus culturas internas, sus definiciones de excelencia. Pero Mateo no se convirtió en un símbolo, se convirtió en un músico. Uno brillante, sí, pero más importante aún, uno honesto. Siguió componiendo música que mezclaba sus raíces con todo lo que aprendía. Sus obras comenzaron a presentarse en salas de concierto, no como curiosidades exóticas, sino como expresiones legítimas de un lenguaje musical nuevo. 3 años después regresó, tal como había prometido, no al conservatorio donde había estudiado, sino a su barrio. Alquiló un espacio pequeño, una antigua bodega que transformó con la ayuda de sus vecinos. La llamó simplemente la Casa de la Música. No había cuotas, no había audiciones, no había becas porque todo era gratuito. Si querías aprender música, solo tenías que presentarte con ganas.
Mateo enseñaba piano. Una compañera que había conocido en Berlín enseñaba violín. Un antiguo músico de jazz del barrio, don Ramiro, enseñaba trompeta. Una joven estudiante de guitarra clásica enseñaba a los niños. Los sábados por la mañana, ese espacio se llenaba de sonidos, escalas desafinadas, risas, intentos fallidos, pequeñas victorias. Sonaba a esperanza. En las tardes, Mateo seguía componiendo. Sus obras ahora se interpretaban en festivales internacionales. Los críticos musicales, esos que antes lo habrían ignorado por su origen, escribían artículos sobre su voz única y su fusión innovadora. Algunos entendían que su música era poderosa, precisamente porque venía de donde venía. Otros simplemente repetían palabras elegantes sin comprender realmente qué era lo que hacía especial su trabajo. A Mateo no le importaba mucho. Había aprendido que no componía para los críticos. Componía para la señora del puesto de tamales que le decía que su música le recordaba a su infancia, para el mecánico que escuchaba sus piezas mientras reparaba motores y decía que lo hacían trabajar mejor, para su hermano menor que ahora estudiaba ingeniería, pero que seguía cantando las melodías que Mateo inventaba. Una tarde de octubre, 5 años después de aquella noche en el conservatorio, Mateo daba clases en la Casa de la Música cuando una estudiante levantó la mano. Era una niña de 12 años, María José, que llevaba 3 meses aprendiendo. «Maestro Mateo», preguntó con timidez, «¿es cierto que usted estudió en Europa, en esas escuelas famosas?» Mateo dejó de tocar. Los otros estudiantes, unos 15 en total, lo miraron expectantes. «Sí, María José, tuve esa oportunidad». «¿Y por qué regresó aquí? ¿Por qué no se quedó allá donde es importante?» La pregunta flotó en el aire del salón. Mateo se levantó del piano y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la calle donde había crecido. Casas modestas con pintura descascarada, tendederos llenos de ropa secándose al sol, niños jugando fútbol con una pelota desinflada, vendedores ambulantes pregonando sus productos. «María José», dijo finalmente, volviéndose hacia sus estudiantes, «¿puedo contarles una historia?» Los niños y jóvenes asintieron, dejando de lado sus instrumentos. «Cuando yo tenía tu edad, creía que para ser importante en la música tenía que irme lejos, que tenía que estudiar en conservatorios elegantes, hablar idiomas difíciles, tocar solo música de compositores europeos muertos hace siglos. Pensaba que todo lo que yo conocía, las canciones de mi abuela, la música de mi barrio, no valía nada». Varios estudiantes se miraron entre sí, reconocían ese sentimiento. «Pero un día», continuó Mateo, «alguien me obligó a elegir. Y yo decidí tocar mi verdad, no la de ellos, la mía. Y descubrí algo, la música que nace aquí». Señaló el suelo bajo sus pies. «Es tan válida, tan importante, tan hermosa como cualquier sinfonía escrita en Viena». Se acercó a María José y se arrodilló para quedar a su altura. «Regresé porque ustedes son importantes, porque este barrio es importante, porque la música que van a crear aquí, con sus historias y sus luchas y sus alegrías, va a ser importante, y porque nadie más les iba a decir eso». La niña tenía los ojos brillantes. «Entonces, nosotros también podemos». «No solo pueden, deben. El mundo necesita sus voces, sus verdades, no copias de lo que otros han hecho, sino lo que solo ustedes pueden decir». Esa tarde, después de que todos se fueron, Mateo se quedó solo en el salón. Se sentó al piano, uno usado que habían comprado entre todos, con algunas teclas que no sonaban perfectamente pero que servían. Comenzó a tocar esa melodía, la de aquella noche. La había tocado cientos de veces desde entonces, en escenarios importantes, para públicos sofisticados. Pero aquí
En este espacio pequeño con paredes sin pintar y sillas desiguales, sonaba más verdadera que nunca. Porque aquí no tenía que demostrar nada, aquí solo tenía que ser. Un ruido en la puerta lo hizo detenerse. Era don Ramiro, el profesor de trompeta. «Disculpa, Mateo, se me olvidó mi estuche». Entró por su instrumento, pero se detuvo antes de irse. «¿Sabes? A veces me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera tenido un maestro como tú cuando era joven». Don Ramiro tenía 68 años. Había sido músico de jazz toda su vida, tocando en bares y fiestas, ganándose la vida, pero nunca siendo reconocido. Había talento en sus dedos, eso Mateo lo sabía. Pero también cicatrices de un sistema que le había dicho una y otra vez que la música que él hacía no era lo suficientemente buena. «Nunca es tarde, don Ramiro», dijo Mateo. «¿Por qué no toca algo conmigo?» El anciano dudó, pero luego sonrió. Sacó su trompeta, una vieja King que había comprado de segunda mano 40 años atrás. Se la llevó a los labios y comenzaron a tocar juntos, piano y trompeta. Generaciones diferentes, historias distintas, pero el mismo lenguaje de verdad y resistencia. La música salió por la ventana abierta, flotó sobre el barrio, se coló en las casas donde las familias cenaban, en los talleres donde aún se trabajaba, en las esquinas donde los jóvenes conversaban, y aunque nadie sabía qué era exactamente lo que estaban escuchando, todos reconocían algo en esas notas, el sonido de su propia dignidad convertida en arte. Porque eso era lo que Mateo había aprendido aquella noche en el conservatorio, lo que ningún profesor de Viena o Berlín podría haberle enseñado, que la verdadera música no se trata de técnica impecable o de conocer teorías complejas. Se trata de tener el valor de decir, esta es mi voz, cuando el mundo te dice que deberías permanecer en silencio. Se trata de tomar todo el dolor, toda la injusticia, toda la belleza ignorada de los márgenes y transformarla en algo que no puede ser negado ni disminuido. Se trata de recordar que el arte verdadero nunca ha pertenecido a los palacios y los teatros elegantes. Ha pertenecido siempre a las cocinas, a los patios, a las calles polvorientas donde la vida real sucede, y que ninguna cantidad de dinero, ningún título universitario, ningún apellido distinguido puede comprar lo único que realmente importa, la capacidad de hablar desde el corazón y ser escuchado por otros corazones. Los meses pasaron, la Casa de la Música creció, más estudiantes llegaban. Algunos de los niños que comenzaron ese primer año ya podían tocar piezas completas. Una niña de 14 años, Valeria, compuso su primera canción sobre su abuela que cruzó fronteras buscando un futuro mejor. La tocó en un pequeño recital que organizaron en el parque del barrio, y los vecinos lloraron porque se veían reflejados en esa música. Un día, Mateo recibió un email. Era del conservatorio donde había estudiado. El nuevo director, un hombre más joven y progresista que había reemplazado al rector anterior, le ofrecía un puesto como profesor titular. «Queremos cambiar nuestra cultura», decía la carta. «Necesitamos personas como usted para hacerlo». Mateo leyó el email 3 veces. Era una posición prestigiosa, bien pagada. Significaría seguridad económica, reconocimiento oficial, una plataforma más grande, pero también significaría menos tiempo en la Casa de la Música, menos horas con María José y Valeria y todos los estudiantes que acababan de empezar a creer que sus voces importaban. Le tomó menos de 10 minutos responder: «Gracias por la oferta, pero mi lugar está aquí. Sin embargo, me encantaría recibir a sus estudiantes en nuestro espacio, especialmente a aquellos becados que podrían beneficiarse de aprender que la excelencia viene en muchas formas». El director aceptó, y así comenzó un intercambio.
Estudiantes del conservatorio visitaban la Casa de la Música para clases de contexto cultural, como oficialmente se les llamaba. Pero lo que realmente sucedía era más simple y más profundo. Aprendían a tocar sin el peso de la perfección aplastándoles los hombros. Aprendían que equivocarse era parte del proceso. Aprendían que la música más conmovedora a menudo viene de los lugares más inesperados. Y los estudiantes de la Casa de la Música ocasionalmente visitaban el conservatorio, ya no como intrusos tolerados, sino como invitados respetados. Tocaban sus composiciones originales, mostraban sus propias técnicas, enseñaban ritmos que no aparecían en ningún libro de texto europeo. Las barreras no desaparecieron de la noche a la mañana. Todavía había profesores en el conservatorio que miraban con condescendencia. Todavía había familias ricas que se quejaban de que se estaba rebajando el nivel. Todavía había estudiantes que creían que su acceso a clases privadas caras los hacía inherentemente superiores. Pero algo había cambiado irreversiblemente. Una grieta se había abierto en ese muro invisible que separaba la música seria de la música popular, lo oculto de lo vulgar, los que merecían de los que no merecían. Y a través de esa grieta, la luz comenzaba a entrar. En cuanto a Villamil, los rumores variaban. Algunos decían que se había vuelto ermitaño. Otros que daba clases gratis a niños de escasos recursos como una especie de penitencia. Una exalumna juró haberlo visto en un pequeño café, tocando jazz con músicos locales, sonriendo de una forma que nunca lo había visto sonreír en el conservatorio. Mateo nunca intentó buscarlo, no por rencor, sino porque simplemente ya no era relevante para su historia. Había aprendido que cargar con el peso de los que te hirieron solo te impide volar. Una noche, 6 años después de aquella gala, Mateo estaba cerrando la Casa de la Música cuando su teléfono sonó. Era un número internacional. Alemania. ¿Mateo Rivera? La voz era familiar. ¿Maestro Hoffman? El mismo. Te llamo con una propuesta. Vamos a crear un programa nuevo en la Academia de Berlín. Un programa de becas completas para estudiantes de todo el mundo que tengan talento, pero no recursos. Queremos que seas el director. Mateo se sentó en las escaleras de la entrada. La calle estaba tranquila, iluminada apenas por faroles antiguos. Un perro callejero pasó trotando, buscando su cena. Es un honor, maestro, pero tu lugar está ahí. Hoffman rió suavemente. Lo sé. Por eso el programa se haría virtualmente, con visitas periódicas. Podrías seleccionar estudiantes, darles clases online, supervisar su progreso, y ellos podrían venir a formación presencial cada verano. ¿Y cuántos estudiantes? 50 el primer año, eventualmente cientos, de África, Asia, Latinoamérica, de todos los rincones, jóvenes como tú fuiste, con talento ignorado y voces que necesitan ser escuchadas. Mateo sintió que algo se expandía en su pecho. No era orgullo exactamente, era más como propósito, como si todos los hilos sueltos de su vida finalmente estuvieran tejiendo un patrón que tenía sentido. ¿Cuándo empezamos? Esa es la actitud que recordaba. Te envío los detalles mañana. Después de colgar, Mateo se quedó sentado en esas escaleras por largo rato. Pensó en el niño que había sido, tocando en un teclado barato con audífonos rotos. Pensó en el joven asustado que había aceptado un desafío cruel porque no sabía que tenía otra opción. Pensó en todos los estudiantes que ahora pasaban por estas puertas, creyendo por primera vez que ellos también tenían derecho a soñar. La vida es extraña, pensó. Te rompe de formas específicas para que puedas convertirte en el refugio que otros necesitarán. Te humilla para que aprendas a levantarte. Te cierra puertas para que construyas tus propias entradas. Se levantó, cerró la puerta con llave y comenzó a caminar hacia su casa. Ya no vivía con su madre,
Ella se había mudado a un departamento mejor gracias a los ingresos de Mateo, pero aún estaba en el mismo barrio. Nunca quiso irse lejos. Mientras caminaba, pasó frente a la iglesia donde había cantado en el coro de niño, frente a la tienda donde su padre compraba los domingos, frente a la escuela primaria donde había aprendido sus primeras notas musicales con una profesora que cobraba $3 al mes y que creía en él cuando nadie más lo hacía. Cada esquina era una memoria, cada calle una raíz que lo mantenía anclado. Y entendió entonces, con una claridad cristalina, que aquella noche en el conservatorio no había sido sobre vencer a Villamil, no había sido sobre demostrar su valía, había sido sobre recordar quién era cuando nadie estaba mirando, había sido sobre encontrar el valor de ser auténtico en un mundo que premia la imitación. Esa noche Villamil le había dado sin quererlo el mayor regalo, lo había obligado a elegir. Y Mateo había elegido su verdad sobre la aprobación de ellos, su voz sobre su silencio, su dignidad sobre su comodidad. Y esa elección había cambiado todo, no solo para él, sino para todos los estudiantes que ahora aprendían en la Casa de la Música, para los que vendrían después en ese programa en Berlín, para cada niño que escucharía su música y pensaría: si él pudo, tal vez yo también puedo, porque así es como el mundo cambia, no con grandes revoluciones anunciadas con fanfarria, sino con pequeños actos de valentía, con personas que deciden levantarse cuando les dicen que se sienten, con voces que se niegan a permanecer calladas solo porque alguien más decidió que no merecían ser escuchadas. Mateo llegó a su casa, un pequeño departamento de 2 habitaciones en un tercer piso sin elevador. Entró, se preparó un té y se sentó al teclado que tenía en la sala. No era gran cosa, un instrumento digital de rango medio, pero sonaba honesto. Comenzó a tocar, sin partitura, sin plan, solo dejando que sus dedos encontraran su camino. Y la música que emergió era nueva. Era una pieza sobre segundas oportunidades, sobre dignidad recuperada, sobre la belleza de mantenerse firme cuando todo el mundo te dice que te inclines. La tocó completa, de principio a fin. 42 minutos de música continua que fluía como un río, a veces turbulenta, a veces serena, pero siempre avanzando, siempre buscando su cauce. Cuando terminó, el silencio que siguió se sintió sagrado. Guardó la grabación en su computadora. La llamó simplemente Raíces, porque eso era lo que realmente importaba. No cuán alto vuelas, sino cuán profundas son tus raíces. No cuánto aplauso recibes, sino cuánta verdad portas. No dónde terminas, sino quién eres en el camino. Y Mateo Rivera, el niño, que había crecido compartiendo habitación con 3 hermanos, que había practicado en teclados baratos y pianos desafinados, que había sido humillado frente a 200 personas y que había elegido responder con su verdad en lugar de con su vergüenza, sabía exactamente quién era. Era un músico. No porque alguien le hubiera dado permiso, sino porque la música vivía en él de la misma forma que vivía el aire en sus pulmones. Era parte de su estructura fundamental, y nadie, ningún profesor arrogante, ningún sistema elitista, ninguna voz que le dijera que no era suficiente, podría quitarle eso. La verdadera riqueza nunca ha sido el dinero. Es poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que te devuelve la mirada. Es poder poner la cabeza en la almohada, sabiendo que viviste de acuerdo a tus valores, no a las expectativas ajenas. Es tener el valor de ser pequeño a los ojos del mundo para ser grande a tus propios ojos. Y la verdadera música nunca ha sido sobre tocar las notas correctas. Es sobre tocar las notas verdaderas. Es sobre tener el coraje de decir: esto es lo que siento en un mundo que preferiría que sintieras lo que te dicen. Es sobre transformar el dolor en belleza, la injusticia en protesta, la esperanza en melodía.
Esa noche Mateo durmió profundamente, sin pesadillas, sin dudas, sin el peso de tener que ser alguien que no era. Y en algún lugar de una ciudad costera, Augusto Villamil también dormía. Tal vez soñaba con la música que nunca pudo crear, tal vez soñaba con las disculpas que nunca dijo, tal vez simplemente soñaba con ser por una vez auténtico, pero esa ya no era la historia de Mateo. La historia de Mateo era sobre levantarse, sobre enseñar a otros a levantarse, sobre crear espacios donde nadie tuviera que demostrar su humanidad para ser tratado con humanidad. Y esa historia, como toda buena música, continuaría resonando mucho después de que las luces se apagaran y el público se fuera, porque las historias verdaderas no terminan, solo hacen pausas, y luego comienzan de nuevo en otros corazones, con otras voces, pero siempre con el mismo mensaje esencial. Eres suficiente. Tu voz importa. Tu verdad merece ser escuchada. No importa dónde naciste. No importa qué idioma hablas. No importa si tus zapatos son viejos o tu traje está gastado. Lo que importa es el fuego que cargas dentro y la valentía para dejarlo arder.